amigos, hoy les presento Creepypasta de el día que los sombreros de paja fueron aniquilados en Sabaody. Una historia que Oda jamás quiso que vieras. Mi nombre es Monkey D. Zoro, y esta vez te voy a contar la vez cuando vi el capítulo 405 Beta, uno de los capítulos censurados por Toei Animación, y les relataré cómo lo viví, así que, empecemos. Primera parte. Todo empezó como en el anime. El caos había estallado en el archipiélago Sabaody. Los supernovas estaban dispersos, el gobierno había enviado a uno de sus asesinos de élite, el almirante Borsalino, mejor conocido como Kizaru. Zoro yacía en el suelo, incapaz de moverse. Su cuerpo maltratado por los ataques previos de los pacifistas. Jadeaba, su visión borrosa, el brillo dorado de Kizaru lo cegaba. Justo cuando la pierna de luz del almirante descendía, Usopp se interpuso. No dudó. Su brazo temblaba, su respiración era irregular. No te dejaré matarlo, gritó, disparando con su kabuto directamente al rostro del almirante. La explosión fue inmediata. Pero no fue suficiente. Kizaru no se movió. El proyectil estalló sobre su mejilla sin dejar rastro. Su expresión siguió igual, inexpresiva, casi aburrida. «Qué molestos son ustedes los piratas», susurró con ese tono irónicamente tranquilo. «Mueven tanto y logran tan poco». La luz envolvió su pierna. Y con un solo movimiento atravesó el pecho de Usopp. El disparo de energía lo levantó en el aire. Cayó a un lado de Zoro. Su nariz estaba rota. Su pecho completamente abierto. Su sangre oscura comenzó a empapar el pasto. Usopp balbuceó unas palabras. «Mamá». Antes de morir. Ahí comenzó la masacre. Segunda parte. El infierno en la tierra. Sanji y Franky fueron los primeros en reaccionar. El cocinero lanzó una patada en llamas, gritando de rabia. Franky cargó sus cañones a máxima potencia. Pero los pacifistas ya estaban en movimiento. 5 de ellos rodeaban el área. No hablaban. No pensaban. Solo exterminaban. Uno de ellos disparó una ráfaga de láser que arrancó la pierna derecha de Franky. Otra explosión voló parte del hombro de Sanji. El humo cubría todo, pero aún así peleaban. Sanji siguió pateando, ensangrentado, con su pierna izquierda colgando rota. Franky, desde el suelo, disparaba como un loco. Pero los pacifistas no se detenían. Uno aplastó a Franky con su peso robótico, destruyendo su tórax. Otro cortó el cuello de Sanji con un golpe preciso. Nami gritó. Sus manos temblaban mientras activaba el Climatact.
Llovía, se formaban nubes. Electricidad. Lluvia ácida. Pero los pacifistas ni se inmutaban. La alcanzaron sin piedad. Uno le disparó directo al pecho. Otro, sin emoción alguna, la agarró del cuello y le rompió la espalda como si fuera un juguete. Tercera parte. Desesperación y locura. Chopper intentó salvarla. Transformado en Monster Point, rugía de furia. Tomó a un pacifista por el torso y lo partió en dos. Pero ya era tarde. Lo rodearon 4 más. Le dispararon desde todos los ángulos. Láser tras láser. Fuego concentrado. Cayó de rodillas. Su forma gigante se deshizo. Y allí, como un simple reno, murió, llorando. Brooke protegía a Robin. Sus huesos saltaban de un lado a otro, pero cada espada era interceptada por rayos de luz. Kizaru finalmente caminó hacia ellos, sin prisa. Con un destello, apareció a su lado. ¿Sabes qué pasa cuando la luz atraviesa la muerte?, preguntó fríamente. Brooke no respondió. Un haz lo atravesó. Su cráneo voló por el aire. Robin gritó, sus ojos llenos de terror. Intentó usar sus poderes para detener los brazos de los pacifistas, pero era inútil. Uno le aplastó contra un árbol. Su cuerpo quedó colgado, inerte. Última parte. El último Empire. Cuando Luffy llegó, se dio cuenta que fue demasiado tarde. Había estado enfrentando a un pacifista a lo lejos. Cuando volvió, todo estaba destruido. Su tripulación muerta. El suelo manchado de sangre. No había música. No había gritos. Solo silencio. Kizaru rugió con rabia, activando el Gear 2. Su piel ardía. Su poder se desbordaba. Lanzó un puñetazo brutal al almirante, pero este lo esquivó como si el tiempo no existiera para él. ¡Qué ruidoso, Mugiwara!, dijo mientras un rayo de luz lo envolvía. Kizaru le disparó directamente al rostro. Luffy cayó de espaldas. Se levantó, su ojo derecho destrozado, pero aún rugía. Los pacifistas avanzaron como sombras sin alma. Golpearon. Dispararon. Aplastaron. Luffy gritó, peleó, pero el dolor era demasiado. Su brazo izquierdo fue arrancado por un rayo láser. Su pierna derecha, quemada por completo. En el suelo, con el rostro cubierto de lágrimas y sangre, murmuró el nombre de cada uno. Zoro. Usopp. Nami. Sanji. Kizaru lo pisó lentamente. Y con una última ráfaga, su voz se apagó. Desde que vi ese archivo, no volví a dormir bien.
No por pesadillas, sino porque ya no sueño. Mi celular se apaga solo a las 3:17 am, todos los días. Mi reflejo parpadea cuando yo no lo hago. Y a veces, cuando paso cerca de pantallas apagadas, veo el rostro de Sandy. Pero no el normal. El otro. El destrozado. El que vi tirado en esa grabación prohibida. Después de que el episodio 405 beta comenzó a circular en foros ocultos, los suicidios no tardaron en llegar. El primero fue en Corea del Sur. Un joven dejó escrito en su brazo con un cúter la palabra luz, antes de lanzarse desde su edificio. Luego vino una streamer japonesa que transmitió su reacción al episodio en vivo. Al terminar, se quedó inmóvil por varios minutos, y apagó la cámara. La encontraron muerta 2 días después, con los ojos arrancados. En Argentina, un chico publicó un tuit que decía: Luffy me dijo que ya no los busque. Esa fue su última publicación. Lo que tenían en común todos los casos. Habían visto hasta el final. Al ver a todos los sombreros de paja muertos, eso les hizo hacer tal acción, ver a la tripulación favorita de One Piece muerta, y sobre todo el capítulo fue muy grotesco y sangriento. Por favor, no entren a páginas prohibidas. De verdad. No lo hagan. Se los pido. Adiós.